privado y demás. Vale, yo soy un señor que lleva más de 30 años trabajando sobre todo en entornos de base de datos y en plataformas de datos de diferentes tipos. He trabajado 15 años en Oracle, en Teradata, en Microsoft, en Lenovo, y trabajo también desde hace tiempo en VirtualDesk, llevando sobre todo los temas de Big Data y el entorno analítico. La presentación es práctica, no vamos a contaros ahora ni lo que es el Big Data, ni vamos a hablar mucho de plataforma. Lo que os vamos a contar es un caso de uso de Big Data, de algo que nosotros ya llevamos haciendo desde 2014 por lo menos, utilizando técnicas o tecnologías de Big Data. Por poneros en contexto, os voy a comentar un poco quién es VirtualDesk. VirtualDesk no es una startup, ahora está muy de moda y mola un montón llegar a los sitios y decir, somos una startup que llevamos 2 años y no sé qué y tal, y es todo muy cool. VirtualDesk, por gracia o por desgracia, es una compañía que lleva 25 años en el mercado. Somos partners de IBM desde hace muchos años por un motivo, porque en VirtualDesk somos expertos en motores de reglas de negocio, de BPM y gestores de casos desde hace muchos años. Éramos partners de ILO lo compró IBM y a partir de ese momento pasamos a formar parte de la familia de IBM también. Y desde hace tiempo pues, estamos trabajando también como partners de IBM en el área de Big Data y Analytics. Además somos partners de Hortonworks, o sea que no tenemos un nivel de profundidad muy grande, pero trabajamos mucho con ellos. Estamos muy especializados en el área de gobierno, en administraciones públicas, pero también, por supuesto, tenemos presencia en muchos otros. De hecho, para que os hagáis una idea, la regla de negocio del Grupo Santander, que se utiliza el JRULS de IBM como motor de reglas deterministas, lo lleva gente o personal nuestro en Israel. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Que no quiero que se me olvide nada. Esto es muy importante porque llevamos trabajando en el entorno del transporte muchísimo tiempo. No solamente en temas de Big Data, sino en otros aspectos cada vez. Uno de nuestros mejores clientes es el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, y para que os hagáis una idea de quiénes somos, las tarjetas estas que llevamos, el abono transporte, el último que... este y el Multi, que ha salido hace poco, estas son aplicaciones que están desarrolladas 100% por VirtualDesk y nosotros damos el soporte también por todos los problemas gracias ahí con las tarjetas y demás. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis algunos de nuestros clientes, también el Metro. Hicimos un piloto de un Data Lake en el consorcio que fue fantástico, lo hicimos a principios de 2015, porque nos dieron muy poquitos recursos. Bueno, es que si os cuento esto para contarlo con unas cervezas, porque es casi un milagro que aquello funcionara, ¿no? Con cabinas de discos que no tenían nada que ver unas con otras, y conseguimos que el Hortonworks, la versión aquella con la que estábamos trabajando, funcionara muy bien. Se descubrieron cosas espectaculares. Estamos ahora mismo, de hecho estamos Constantín y yo, hemos venido de ahí hace un rato en la empresa municipal de transportes, hemos montado la plataforma analítica basada en tecnología de Big Data, no solamente para lo que es análisis de transporte desde un punto de vista matemático, sino desde un punto de vista de los ingenieros de caminos, que son en realidad los que han promulgado el proyecto en MT, es decir, los que deciden cómo deben de moverse las flotas, hacen las simulaciones, etcétera, etcétera, con una serie de herramientas. Es el departamento de consultoría, que son ingenieros de caminos, la mayoría, son los que nos han llamado para esto, pero claro, en cuanto hemos empezado a trabajar, se ha empezado a ver el potencial. Y de hecho, hemos sacado ya varias cosas que ni siquiera estaban, lo siento Julio, en el pliego original del proyecto, pero es que vienen al hilo de todo lo demás que estamos haciendo, con lo cual, y es fantástico porque pasado mañana tenemos una presentación a la ejecutiva de la MT, donde se les va a contar con mucho orgullo, además por su parte, algunos de los resultados que ya estamos obteniendo. Fijaos, hay una diferencia muy grande. Ahora cuando hable Constantín vais a ver de qué va todo esto. ¿Vale? Pero hay una diferencia muy grande entre el Data Lake del consorcio y lo que estamos haciendo en MT. ¿Y sabéis por qué? Porque el consorcio tiene la información de todos los operadores de transportes y MT solo tiene la suya. ¿Vale? Entonces, inferir lo que se está infiriendo, pues tiene mucha gracia. Bueno, la gracia la tiene Constantín. ¿Vale?
Bueno, simplemente porque, y con esta termino, estos son solo clientes desde el punto de vista de analytics, ¿vale? Y de Big Data. También trabajamos con entornos en la nube, por ejemplo, para el Grupo Fury Santander hemos hecho un piloto también que les ha encantado para México y Portugal y Brasil, basado en HD Insight, que no deja de ser corto, en Azure, en fin, y estamos trabajando ahí en estos otros proyectos que veis a continuación. Bueno, ¿cuál es la problemática que tiene? La problemática no solo la tiene la MT, la tiene Metro. Bueno, de los interurbanos no os quiero contar porque eso es un poco desastre, ¿vale? Eso también con unas cervezas os puedo contar alguna anécdota. Pero todas estas, no son compañías, estos entes, estas entidades, tienen una problemática muy grande a la hora de gestionar, de invertir, de optimizar los diferentes sistemas con los que trabajan. Bueno, sistemas, en el caso de MT, por los autobuses. Bueno, cuidado que MT, y esto es fantástico también para nosotros de cara al análisis, la MT no son autobuses, son bicicletas, es el teleférico, son parkings, son grúas. Es decir, es una empresa que se está haciendo, una empresa pública, como sabéis, que se está haciendo con un montón de servicios de movilidad y que nos permite a nosotros coger toda esa información y hacer un montón de cruces y aplicar algoritmos para inferir un montón de cosas. Bueno, al final lo que os decía, ¿qué es lo que necesitan hacer este tipo de organismos? Pues planificar y gestionar todo el transporte. Entonces, claro, esto vosotros que seguro que utilizáis el transporte público, cuidado, sabéis que no es lo mismo salir un viernes a las 3 de la tarde, lloviendo y con una manifestación en Moncloa, que salir un miércoles a las 10 de la noche, ¿vale? Entonces, hay cosas que son muy obvias. Entonces, evidentemente, la MT no va a sacar más autobuses de una línea por el mero hecho de que es miércoles. Y el ensayo-error en este tipo de organismos pues cuesta mucho dinero, ¿vale? Porque una de las cosas que se quiere es ser más eficientes, contaminar menos, ¿vale? Ahora la MT está poniendo autobuses eléctricos, eso es también una máxima dentro de la compañía, pero si podemos reducir el número de viajes, optimizarlos de diferentes maneras, pues mucho mejor, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que para eso pues necesitamos técnicas de conocimiento para analizar la demanda, ¿vale? La demanda del transporte y la cadena modal. A Constantín no le gusta lo de cadena modal, lo siento, Julio, pero no le gusta... ¿Sabéis lo que es la cadena modal? La cadena modal al final es que los usuarios hacemos viajes, esos viajes tienen etapas. El enlazar todas esas etapas dentro de un viaje es lo que se llama la cadena modal. ¿Cuál es el problema ahora mismo? En algunos países, en algunos sitios es muy fácil obtener la cadena modal, porque se sabe, yo tico a la entrada del autobús y tico a la salida. Si lo siguiente que tico es en el metro y tico a la salida del metro, la cadena modal es muy fácil, ¿vale? Hay aplicaciones, os digo así por poner un ejemplo, porque además conozco incluso el API de Movies, por ejemplo, ellos sí son capaces de ir cogiendo toda esa información, porque tienen una aplicación, cuidado con esto, porque nos van traqueando en el móvil, saben dónde nos subimos, dónde nos bajamos y tal, ¿no? Es información insuficiente en cualquier caso, ¿vale? No se podría utilizar solamente la información de una aplicación de este tipo, pero la problemática que tenemos en la mayoría de los sitios es que sabemos dónde nos subimos, pero no dónde nos bajamos, ¿vale? Entonces, es complicado hacer esa cadena modal, pero para empresas como la MT o como para Metro, con Metro estuvimos en una reunión la semana pasada y están con la misma problemática. Eso es una cosa muy importante, ¿vale? Porque con eso hacen la planificación, ¿vale? El saber el flujo de trenes que tiene que haber en un momento determinado, vale, sabemos que en hora punta hacen falta más, pero si fuéramos capaces de saber cuántos más de verdad, a lo mejor me ahorraba un montón de kilovatios de electricidad que le cuestan al final al erario público. Porque no, pensar que todo esto que os estoy comentando son temas para el beneficio de los ciudadanos, aquí no hay dinero. O sea, por eso estoy súper encantado además con el proyecto, porque no es lo típico que he vivido toda mi vida en multinacionales, siempre es la pasta lo que manda, ¿no? Aquí es, quiero dar un mejor servicio, quiero optimizar y de eso se trata, ¿vale? Bueno,
Entonces, tenemos que determinar los patrones de movilidad y demás, que es lo que va a contar Constantín, por eso no quiero pisarle más. Vale. ¿Cómo se está solucionando todo esto? Porque diréis, jolín, ¿qué pasa? Que hasta que no ha llegado VirtualDES a ganar el pliego y no sé qué, esto no se podía hacer, o el consorcio hasta que no hicimos el piloto no ha visto la luz. No, esto se hace en base a encuestas domiciliarias, o encuestas de, bueno, seguro que os han interrumpido en la calle, entonces te empiezan a preguntar, bueno, ¿y dónde te subes, y dónde te bajas, y a qué horas vas, y a qué horas vienes? Esta es la forma de obtener una cadena modal, porcentaje, para luego poder optimizar y todo lo que os estoy diciendo, obtener esos patrones de movilidad que son tan importantes para la gestión del transporte. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Para empezar, y esto me acuerdo en las primeras reuniones con MT, había algunos de la gente que trabaja en la parte de consultoría, de estos ingenieros de caminos que os decía, dicen las encuestas cada vez son menos útiles. Las encuestas son cada vez menos útiles porque además son muy poco creíbles. A mí me pillan que voy a salir con los niños a llevarlos al colegio, no sé qué, me empiezan a preguntar y me lo quito de en medio diciendo cualquier cosa. Entonces, el porcentaje de información no válida es muy alto para un porcentaje muy pequeño de información con el que tenemos que trabajar. Hay herramientas en el mercado, por ejemplo Visu, que son las que utilizan ellos, que les vale para simular con esa información. Bueno, por eso simulan incluso si cambiamos el semáforo en este botón que lo ponemos aquí, qué es lo que va a pasar, cómo va a cambiar el flujo y no sé qué, pero si la información que le estoy pasando no es buena, en los modelos que ellos crean tienen que estar recalibrando constantemente, entonces es algo que es sobre todo carísimo. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis además, uno de los problemas es que la información no está actualizada. Ahora mismo con la información que se está trabajando es con una encuesta del 2004, ahora se está haciendo, no sé, Julio, si está ya en marcha, pero no han terminado todavía, ¿no? Entonces fijaros, ahora mismo están haciendo una encuesta, ¿vale?, con un coste de 2 millones de euros. Os digo que cuando hicimos el piloto del consorcio era flipante, porque muchas de las cosas se infieren matemáticamente sin necesidad de hacer todas estas encuestas, y el coste no os le voy a decir, porque me da hasta vergüenza. ¿Vale? Pero vamos, lo hicimos en la parte gruesa, lo hicimos en un mes, ¿vale? Incluyendo instalación de infraestructura, etc. Ahora hay algunas encuestas también un poco más light, ¿vale? Pero igual, no es información que realmente sea demasiado útil. Pero mejor eso que nada. Entonces, ahora vamos a contar nuestra propuesta y para eso voy a dar paso al Tavares Constantín. Por ahí es Constantín, no es Constantín, como le llama mucha gente. Gracias. Pues entonces, ahora me llamo Constantín Rotov y ahora voy a contar algunas cositas que estamos haciendo para, en particular MT, para estimar cómo se mueven los pasajeros suyos dentro de la ciudad. Como ya comentó Antonio, lo que hace ahora Consorcio para estudiar cómo se mueven todos los pasajeros dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid es hacer las encuestas domiciliarias o encuestas sintéticas, por las cuales se coge una muestra, después se infiere y entonces salen unos 10-15% de error. Entonces lo que hacemos nosotros es coger toda la información que está proporcionando la mayoría de vosotros con las tarjetas multi o vagones de transporte. Entonces estamos cogiendo esta información operativa y podemos hacer los estudios de manera diaria. Eso cubre una gran parte de los pasajeros, un 80%. Pero, ¿qué vamos a hacer si el pasajero no es frecuente? Coge solamente el autobús o metro o lo que sea una vez al mes y después utiliza el coche o la bici. Entonces, lo que ahora estamos haciendo en MT en particular es enriquecer toda la información que tenemos con datos de nuestros amigos que tenemos con nosotros, los móviles. Como lo llevamos siempre con nosotros, entonces podemos saber por dónde está pasando cada usuario durante todo el día. Eso está bien para tener toda la imagen de movimientos dentro de la ciudad, pero esto no responde a la pregunta
cómo está volviendo la persona, porque posiblemente un día coge el coche, después coge una bici o lo que sea. Entonces necesitamos más fuentes de información, por ejemplo, algunas aplicaciones de fitness tracking, algunas aplicaciones tales como Movie, etc. Entonces, metiendo todo eso en Data Lake, nosotros podemos ver cómo se mueve la gente, a dónde se mueve, dónde hace el transporte, dónde toma cerveza, dónde hace cualquier cosa. Pero no solamente con las informaciones de las fuentes comerciales, sino también podemos coger alguna información de fuentes abiertas, tales como información de meteorológico de contaminación, porque cuando se activa aquí el protocolo de contaminación, entonces la gente está obligada a coger el transporte público. También podemos coger algunas información de eventos, tales como por ejemplo la cantidad de personas que han visitado un partido de fútbol, o la manifestación, o lo que sea, o información más estática, socioeconómica, sociodemográfica, cogidas de índices. Y entonces, lo que estamos haciendo no es estimar un modelo, dejarlo tal como es y olvidar, no. Como la movilidad es móvil, entonces debemos que reestimar cada día el modelo y tener en cuenta muchas cosas, tales como, por ejemplo, los mismos eventos, o apertura, cerradura de las líneas de metro, cambio de las líneas de autobuses por algún tipo de incidencia, etc. Pues, ¿qué resultados obtenemos recopilando toda esta información? Lo más obvio, que no me gusta, como dijo Antonio, es obtener la cadena modal. Yo lo llamo solamente la secuencia modal, no es por... no me gusta la palabra cadena como tal. Porque no estamos encadenados, es que siempre se puede cambiar el modo de transporte, viendo que hay mucha gente en estación, se puede, por ejemplo, en vez de cambiar la línea de metro, coger un autobús o pasar a Renfe. Por eso para mí no es cadena. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, sabiendo por dónde entra el pasajero, estimar por dónde sale y después, sabiendo la diferencia temporal entre esas las validaciones o ubicaciones que proporcionan los datos de otras fuentes, saber por dónde va, incluso hasta la línea de metro. En caso de, por ejemplo, que el metro no sabe a qué línea vamos cuando estamos entrando, por ejemplo, en la estación de Avenida América, que hay muchas variantes, entonces nosotros lo podemos estimar. Y entonces no solamente lo podemos estimar al margen geográfico, sino también al margen temporal. Como la cadena modal es la secuencia de viajes, entonces cada viaje se compone de tiempo de espera, tiempo del propio viaje, el tiempo de transbordo si hay y tiempo de salida del sistema cerrado, como por ejemplo metro o Renfe, hay que salir de la estación. Entonces nosotros, sabiendo cuándo persona entra en cada estación de metro y qué línea coge, incluso dónde sale, podemos estimar el tiempo de transbordo entre dos paradas. Como por ejemplo aquí tenemos la distribución del tiempo de transbordo entre una parada de metro y una estación de Renfe. Entonces se ve que con la mayor probabilidad el pasajero tarda 8 minutos en cambiar la estación. En esos 8 minutos entra salida del tren de metro, entrada a la estación de Renfe y entrada al tren de Renfe. ¿Para qué necesita esta información cualquier operador, incluso el consorcio? Para calibrar el horario de los trenes, de los autobuses o, por ejemplo, avisar al pasajero previamente que hay alguna incidencia. Después de estimar cómo se mueve la persona, dónde coge el transporte, dónde sale, nosotros podemos ya calcular los puntos de atracción y de tracción de la ciudad, incluso las zonas. Por ejemplo, durante el partido en Santiago Bernabéu, los puntos de atracción es Santiago Bernabéu y las paradas de metro y Renfe que están cerca.
Eso significa que dentro de un par de horas, unas 3 horas, cuando todas terminaron de celebrar la victoria, esta zona se convertirá en la zona de tracción. Esto es un caso clásico de cómo se puede utilizar esta información. Este análisis es un poco más complejo si tenemos algunas estaciones o paradas de metro tales como Moncloa y Sol, donde siempre hay una demanda continua. Siempre la gente está cogiendo el autobús interurbano, por ejemplo, para ir de compras desde Las Rozas, o está viniendo al revés de Escorial y cogiendo metro. Eso es un caos, la verdad. Pero después de analizar todo este caos, se puede encontrar estructuras. Incluso se puede hacer perfil de cada parada y hacer los clústeres. Aquí tenemos un ejemplo que me encanta, es unión de las paradas en Barcelona en función de la distancia entre ellas y el comportamiento. Pero también se puede hacer clústeres del puro comportamiento. Es decir, por ejemplo, si tenemos alguna periodicidad que se puede detectar durante la semana, durante el día o lo que sea, nosotros podemos hacer los modelos predictivos no para cada parada. Hay que también ahorrar los recursos, porque hay más de 5.000 paradas en la Comunidad de Madrid. Hacer un modelo para cada parada es bastante costoso. Entonces nosotros podemos destacar una parada tipo, hacer un modelo para esta parada y después extrapolar poniendo algún ruido en el modelo. O poniendo algunos otros factores que nos pueden interesar. Y así nosotros podemos esperar cuánta gente va a pasar por esta parada, y entonces en función de esto los operadores de transporte ya pueden calibrar los servicios, pueden calibrar los horarios para que la gente no pase mucho tiempo esperando el autobús y no se cabree, etc. Pues, y un caso de éxito, como soy de Rusia, voy a contar algo sobre Moscú, que así, recopilando toda la información de los operadores de transporte público, también la información de CDRs, algunas, y también información de encuestas, fue optimizada la red de transporte de Moscú, que ahora, por ejemplo, esta línea de trolebús ya no tiene tantos viajes por el centro. Llega a una estación y después directamente se va. Ya hace un viaje de vuelta. Entonces, eso lo que ayudó es ampliar la zona a donde puede llegar el ciudadano en 30 minutos, incrementar la demanda dentro del transporte público y también incrementar los servicios, incluso para ayudar a moverse por la ciudad para 200 personas. No es necesario tener 5 coches circulando por la línea, se puede limitar por 2 grandes y ya está. Y bueno, voy a llamar otra vez a mi amigo Antonio para que cuente cómo lo estamos haciendo por parte de infraestructura, porque aquí ya no me controlo nada. Gracias, Constantino. Bueno, pues yo, para terminar un poco esta parte del Vitar, os voy a contar un poco cómo lo estamos montando nosotros, ¿vale? Esto no quiere decir que no se pueda montar de otras formas. Entonces, es una aproximación tecnológica a muy alto nivel, pero para contaros a alto nivel cuál es la plataforma y un poco la metodología, porque yo creo que eso os puede interesar más. Porque al final, seguro que si venís a muchos meetups, cada uno os cuenta la historia de una manera, y no os voy a contar ahora lo que es cada uno de los productos. Al final, todo esto se cocina aquí dentro. Nosotros decidimos utilizar Hortonworks por varios motivos. Primero, nosotros podíamos haber cogido, como hay alguna gente que ha preferido hacerlo así, decir, oye, pues yo monto mi Spark, monto mi HDFS y mi Elasticsearch, por ejemplo, conozco a alguna gente que lo monta así, y con estos 3 o 4 componentes yo me hago mi plataforma y tal y cual. Entonces, a ver, yo llevo muchos años en esto, de hecho llevo más de 30 años, me he pasado la mitad de estos años pegándome con que lo que me funcionaba en la versión 1 ahora me actualiza en la versión 2 del otro producto, aquello ya no chuta y no sé qué. Entonces me voy a una plataforma donde alguien que sabe mucho más que yo se encarga de garantizar que esas cosas estén sincronizadas, que estén funcionando y demás. Una cosa muy importante que se me ha olvidado decir, y Julio no
hecho nada. Es que VirtualDesk, uno de los motivos por los que yo personalmente creo que ha tenido tanto éxito y ha superado la crisis cuando otras compañías han estado fatales, porque decidió apostar por open source hace muchos años. Empezar a programar en Java, utilizar servidores de aplicaciones, somos súper expertos en todo lo que es tecnología J2 y demás, ¿vale? Entonces, esto es una plataforma 100% open source, con lo cual encajaba perfectamente en la filosofía de la compañía, está todo integrado con alguien que lo respalda por detrás, una comunidad fantástica, aparte de Stack Overflow, y ese fue el motivo por el que decidimos por la robustez. Y por otro motivo, yo trabajaba, así lo comento en plan anecdótico, en Teradata. No sé si lo conocéis, Teradata es un fabricante de appliances para Data Warehouse Analytics, que es bestial también, lo siento. En IBM tenemos el PDA, que viene a ser algo muy similar. O sea que ese tipo de... Mejor. Bueno, sí que es verdad que desde luego implementa de una forma más rápida que Teradata. Y en cualquier caso siguen siendo soluciones que son válidas. Hay compañías que siguen trabajando y son válidas, no son tan flexibles, ¿vale? pero son válidas. Bueno, en el caso de Teradata, el appliance de Big Data estaba montado sobre Hortonworks, con lo cual la experiencia que yo tenía era de Hortonworks, además era una experiencia muy buena, a pesar de que trabajé con las primeras versiones, que eran para darles de comer aparte. Yo tiré un clúster en San Diego que tenía información de Vodafone Australia, no sé cuántos petabytes, y dicen que no nos estoy acabando, que soy muy de contar anécdotas. Vale, pues esos son los motivos, ¿vale? Y después, además de una conferencia con una compañía muy grande a nivel mundial que había decidido cambiar de... Yo no tengo nada contra Cloudera, trabajo en proyectos con Cloudera también, pero había decidido migrar de Cloudera a Hortonworks, pues ya dije, no pierdo más el tiempo. Para lo que es la ingesta, pero para lo que estamos trabajando ahora mismo en el consorcio, lo que hemos hecho en el consorcio, en el HNMT, montar una plataforma. ¿Sabéis lo que es NiFi? NiFi básicamente es un software de Apache, de la comunidad Apache también, para lo que es el flujo de datos. A mí no me gusta llamarlo para la ingesta porque es mucho más que eso, ¿vale? Al final esto es capaz de capturar información, procesar de diferentes orígenes e ir alimentando el data lake de una forma brutal, ¿vale? Pero esto tiene una cosa muy importante, no es un ETL, ¿vale? Yo no soy partidario de utilizar ETL, salvo que verdaderamente el ETL me vaya a aportar mucho. Prefiero una metodología y hacer las cosas con un workflow, con el propio USI que utiliza Hortonworks, o Cloudera o los demás, pero sí que es verdad que empezamos a encontrarnos con casuísticas, con información que viene en tiempo real, que hay que procesar streaming y demás, y hacer eso directamente con Kafka o con Storm en la plataforma, pues es un poco rollo. Entonces, NiFi, la verdad que en ese sentido nos está ayudando mucho, y yo he decidido, o hemos decidido, perdón, en el VirtualDesk, de momento estandarizar que la ingesta de datos, excepto las ingestas iniciales, que NiFi no es precisamente lo más óptimo para eso, se hagan a través de NiFi. Por ejemplo, en el caso de MT, hemos sido requeridos en la última reunión a empezar a ingestar una información que viene en tiempo real, con las de RabbitMQ y demás, y bueno, pues cogemos aquí un procesador de RabbitMQ, luego lo mandaré a Kafka o a lo que tenga que hacer. No, digo lo mandaré porque todavía no he empezado a procesarlo, he verificado que funciona. ¿Qué más utilizamos? Porque eso era muy alto nivel. Bueno, ya sabéis, es una pantalla de Ambari con todos los servicios que estamos utilizando. Básicamente, para lo que es el procesamiento de los modelos analíticos utilizamos Spark SQL, PySpark y demás, y como herramientas de desarrollo pues estamos usando Jupyter, y como lenguajes Python y Scala fundamentalmente. Ahora mismo estamos utilizando más Scala por una cuestión fundamental, esto creo que sí os puede interesar, me puede interesar compartirlo, y es porque Scala paraleliza mucho más la ejecución de las funciones que Python. Python no paraleliza todo, entonces esto hace que es una pena, porque hay librerías de Python muy buenas, por ejemplo, para temas geoespaciales que nosotros necesitamos para hacer esos cálculos que estaba comentando antes Constantín. Entonces hemos decidido, ahora mismo estamos utilizando más Scala que Python, pero bueno, como esto va evolucionando, seguiremos igual. Luego las herramientas típicas el Hue no me gusta nada, por cierto, lo he puesto porque como todos los usuarios lo quieren, pero a mí particularmente tampoco es lo que es, ¿vale?
Y lo que decía, ya con esta termino. Esto es un poco la metodología. Para mí, al final, si esto lo hago con un ETL fantástico y súper caro y demás, porque es muy potente, me va a ayudar a tener todo muy controlado y administrado y demás, pues fenomenal. Pero para mí lo más importante es tener una metodología. Y la metodología mínima, esto es a muy alto nivel, por supuesto luego esto se descompone, porque hay que hacer catálogo, registro de esquemas y demás, que no es todo aquí. Pero al final lo primero que hay que hacer, y os aseguro que como esto no se le dedique el mínimo tiempo necesario, luego aparecen problemas, pues que el que te aparezca que MongoDB los datos los exporta en modo UTC y cuando estás haciendo cálculos te das cuenta de que, joder, cuando haces una verificación con la tarjeta de Constantino Lamir, yo he cogido un autobús a las 6 de la mañana. Vale, bueno, eso son cosas que pasan. Si lo hubiera explorado un poquito mejor aquí, pues a lo mejor no me hubiera pasado. Es una pérdida de tiempo de 1 hora, pero hay cosas que no son tan sencillas. Entonces, estudiar qué datos tengo. Cuando nosotros llegamos a MT, bueno, aparte es una gente sensacional, ¿verdad? Nos sacaron todo, lo que hay en Mongo, lo que hay en SQL, lo que hay en ficheros, lo que hay en todo. ¿Vale? Pues se hace un estudio, se hace una caracterización de los datos. Ese estudio me vale para 2 cosas, para llegar al final a los modelos y lo primero de todo para hacer un sizing de la plataforma que voy a necesitar, cuál es el crecimiento que voy a tener y por supuesto hacer instalaciones de despliegue, que todo eso, por cierto, ya está hecho. Luego hay que caracterizar los datos. Caracterizar los datos significa, bueno, hay un montón de tablas, hay que sentarse con la gente que sabe, oye, está de paso por parada, esta tabla, ¿para qué vale? Mira, esta tabla vale para esto, no sé qué, no sé cuántas, todas estas columnas, decidir qué columnas valen, qué columnas no valen. En paralelo, debo empezar, en este caso es muy importante, es una de las cosas más importantes del proyecto, a estudiar los datos externos, es decir, los datos que no tengo en la compañía, pero que me pueden ayudar, desde una aplicación móvil hasta los CDRs, que debemos saber, ya ha comentado un poco Constantino, los CDRs no son maravillosos. Por cierto, una cosa que quiero comentar, porque a veces cuando hablamos del usuario, parece que es que nosotros podemos traquear lo que hacen las personas. Eso no es así. ¿Vale? Todo está siempre agregado, es decir, al final lo que tenemos es un patrón de los que bajan en Moncloa, hacen transbordo en Sol y van a Banco de España. ¿Vale? Esa es mi cadena horaria, es lo que me interesa. A mí no me interesa saber si Antonio Alumet ha cogido, ese era el proyecto que hacía yo hace un par de años. ¿Vale? No es eso, aparte de que no es posible, porque con el identificador de la tarjeta no hay posibilidad de identificar a las personas. Entonces, eso quiero que quede muy claro. Y aparte, por ejemplo, en el caso de los CDRs, ni Telefónica, ni Vodafone, ni Orange, me dice que ninguno de los operadores puede dar, desde un punto de vista analítico y estadístico, para nosotros es voy a decir una mierda, pero no tanto, es una pena, no dan los datos desagregados. Yo no tengo los datos de cada una de las llamadas, que sería fenomenal para nosotros hacer la agregación como queremos, porque la Agencia de Protección de Datos no permite que Telefónica ni ninguno de ellos te dé un dato que esté asociado a un mínimo de 10 individuos. ¿Vale? Es decir, siempre hay una agregación mínima de 10, con lo cual no es posible identificar. ¿Vale? Pero fliparíais, si os sentáis alguna vez a hablar con alguien de Telefónica, lo que serían capaces, podrá ser capaz, entiendo, la policía o la agencia tributaria, que son los que más permisos tienen, pero vamos, son capaces, os lo juro, son capaces de identificar si a las 3 de la tarde la persona que está en casa es un adolescente, es un abuelo o es una mujer o es un hombre o demás, por donde se conecta todo, o sea, es brutal. Sí, igual que nosotros inferimos la cadena modal, se pueden inferir un montón de cosas. Bueno, te dejo de rollos. Pero aquí, esto es un estudio, el estudio no estoy hablando del estudio solamente de a ver, tengo el dato con el identificador, la posición geográfica, no sé qué. Aquí estamos hablando de buscar a ver qué cosas podrían valerme para todo esto. ¿Vale? No siempre es posible, pero hay que intentarlo. ¿Vale? Se caracterizan los datos, hay una ingesta inicial, aquí van a aparecer normalmente pues, una serie de problemas, ¿vale? Pues esos tipos de datos extraños, que no hay nadie no existe una herramienta que digas, esto es una base de datos Oracle, solo están las tablas que quiero coger, tráemelo todo. No, Scoop es muy bueno, pero Scoop no es, ni hay una herramienta que sea capaz de generarte los esquemas automáticamente, se hace parcialmente y demás, ¿no? Entonces hay mucho trabajo
Pero bueno, esta es muy importante. A partir de ahí hay que hacer un análisis de calidad de datos. Y aquí hablo más, no de la calidad del dato, de que el dato tenga nulos o no tenga nulos o no sé qué, eso se supone que lo has tenido que hacer un poco antes, ¿vale? De hecho, deberían de venir ya bien de fábrica, no las fuentes doradas de oro, ¿no? Como dicen las golden source. Pero bueno, a veces no es posible. Aquí hablamos de análisis de calidad de datos, pues por ejemplo, identificar un autobús que me está dando posiciones en Guadalajara en lugar de donde le corresponde, ¿vale? Pues todo este tipo de cosas hay que hacerlas bien para no ejecutar modelos con datos que realmente lo que van a hacer es dispersar o demás, ¿no? Luego hay que automatizar el flujo, que es para lo que vamos a usar NiFi o NiFi, desarrollar los modelos, que ya os está contando, y al final explotarlo. Aquí hay muchas formas, ¿vale? Nosotros tenemos varias aproximaciones, desde capas de virtualización de datos, llevarlo todo a una base de datos para que luego eso sea consumido desde ahí o consumido directamente desde la plataforma, ¿vale? En el caso del transporte, esto es lo que os decía, son herramientas específicas que hay que alimentar de forma automática para que ellos trabajen con esos modelos que montan por encima y hagan las calibraciones. Y como iba a hacer una broma, pero no, con esto ya he terminado, es una forma así poco. Me estoy de acabar, pero ya hemos... con esto terminaríamos la presentación, espero que haya sido de utilidad y si tenéis alguna pregunta, pues aquí está Constantín. Solo rápida. Voy a aprovechar, ya que tenemos algorítmico aquí. ¿Habéis tenido en cuenta la velocidad de transición de la gente? Es decir, la gente no va igual de rápido a las 7 de la mañana que a las 8 de la tarde en el metro, ¿eh? Bueno, puedo contestar. Sí, incluso eso depende mucho de cuánta gente hay en la estación, porque por ejemplo si hay mucha gente sale en propio Cuzco, entonces hay unos problemas a la hora de salir, porque todos quieren utilizar las calles mecánicas. Pero incluso la velocidad de los pasajeros tiene mucha correspondencia al perfil que corresponde. Incluso las personas de diferentes edades sí que están moviéndose de manera muy diferente, entonces sí lo hemos tenido en cuenta para hacer eso. Incluso la distribución de los tiempos de transporte se corresponde también a diferentes tipos de perfiles, estaba ahí todo mezclado. Pero no digo a diferentes tipos de perfiles. Yo, por ejemplo, a las 7 de la mañana voy corriendo al trabajo. Tú mismo puedes ir Sí, y a las 8 de la tarde, ahora cuando me vaya, voy más lento. Es decir, lo que por la mañana invierto 5 minutos en entrar y salir de la estación, por la tarde invierto 8. Sí, por eso yo estaba primero hablando de cuánta gente hay en la estación del sistema cerrado, por ejemplo el metro. Sí. Incluso en autobús también si se monta mucha gente, eso afecta al tiempo de transbordo, porque la persona puede estar en la cola, realmente ha llegado, pero todavía no la tengo localizada, entonces sí, eso hay que tener en cuenta. Bueno, espera un momento. Juan Manuel y Ricardo, ¿están ya en la sala? Ah, vale. Sí. Bueno, pues vamos a dejar las siguientes preguntas ya para las pizzas, porque es que nos estamos